Una casa, una carrera a tus hijos, piensas dejar ese tipo de una cantidad en económico donde le permita arrancar de otro lugar de donde tú arrancaste. Bueno, así con esa misma perspectiva, si usáramos la misma perspectiva para el país y todos tuviéramos el compromiso, entonces el país funciona o va a funcionar diferente. Entonces yo creo que el momento es de oportunidad. Siempre, siempre, cada día, de hecho cada día es una oportunidad. Pero mientras no logremos estar de acuerdo en la definición de lo importante, de lo que tú eres frente a mí, de lo que yo soy frente a ti, es decir, estoy hablando servidor público, cuando la sociedad tenga la convicción esa de que todos los que estamos en el Estado, en las oficinas, somos servidores públicos y estamos para cumplir metas, objetivos, hacer que los programas sean programas o instituciones que funcionen con un alto nivel de calidad. Para servir. Sí. Yo no creo, la verdad nunca he creído, de que, como alguien lo ha dicho, la corrupción se evita con funcionarios bien pagados. No, cuando tienes funcionario honesto, no tienes que preocuparte. Tienes que pagarle bien porque hace bien un trabajo. Tienes que establecer estándares de ingresos, de pagos a funcionarios. ¿Por qué? Porque te mueves en un mercado nacional o en un mercado internacional. Somos una sociedad. Entonces, así como a un carpintero se le va pagando según su desempeño, su calidad, igual a los servidores según su nivel, con la calidad que se le debe de exigir. Entonces, todos políticos, servidores públicos, medios de comunicación, maestros, enfermeros, comerciantes, todos asumiendo el compromiso, ¿sí? Si asumimos el compromiso, sí, vamos a sacar al país y al Estado de cualquier situación, ¿sí? Entonces, el proceso 2015 es una oportunidad más. Desde que el país es república, desde 1824, ¿sí? Bueno, ha habido lapsos larguísimos por las luchas entre nosotros mismos que se perdieron, ¿no? Que ahí quedaron años y años, vidas y vidas perdidas. ¿Por qué ahora que estamos en la posibilidad de actuar y de hacer y de acudir, por ejemplo, a tomar una decisión de quién gobierne, por qué pensar en no asistir? ¿Por qué pensar en no cumplir con la obligación que tengo con todos los demás de ir a votar, que tengo con todos los demás de ser funcionario de casilla? ¿Por qué no exigirle al candidato que sea claro en lo que toque los problemas que a mí me interesan como ciudadano, como sociedad? No solamente quiero que me hables de lo que a ti te interesa, quiero que me hables también de lo que a mí me preocupa. ¿Cuáles son las alternativas que tu partido o tú van a empujar en la Cámara de Diputados? Somos un país de leyes. Somos un país de leyes y estamos convencidos, porque hasta eso sí estamos convencidos, de que la solución son las leyes. Tan es así que cambiamos y sacamos leyes para todo. Y si hay que hacer un cambio, una reforma constitucional, la hacemos. Y expresamos compromiso con eso. Entonces, sí es cierto, hay niveles si hay corrupción, sí, bueno, pues sí la hay. Ahí están todas las denuncias, ahí están las instituciones que persiguen esto. Hay impunidad, pues hay impunidad en todos los niveles. Cuando se habla de impunidad, normalmente se habla se piensa en funcionarios. Pero la impunidad es la seguridad de que cometes una falta, la que sea, y no va a haber quien te castigue. Entonces, esa impunidad trae consigo, después de que sabes que nadie te hace nada, o que sale ventajoso cumplir la ley, incumplir con las normas,
Después de que sabes, entiendes eso, viene el siguiente acto. Sí, como ya sé que ahora sí nadie me hace nada, entonces soy impune, o siento que soy impune, y entonces comienzo a desarrollar otro tipo de actos que comienzan a lesionar más a la sociedad. Pero la impunidad va desde pasarte un alto sabiendo que no hay quien te vaya a sancionar. En el momento en que... Es como el acto de corrupción, el más pequeño, que es darle la mordida al agente de tránsito, por ejemplo, ¿no? Y que de ahí el acto más pequeño de impunidad, te digo, va desde estacionarte en un lugar prohibido, va desde pasarte el alto, va desde ir a exceso de velocidad, sabiendo que no te van a hacer nada. Si supieras que hay una autoridad que te va inmediatamente a detener, a sancionar, el nivel de impunidad baja. Entonces, frente a los actos de impunidad que desarrollamos todos, debe haber autoridades. Bien, entre los actos de impunidad que incurrimos o que incurren funcionarios, debe haber autoridad permanente, una autoridad que inmediatamente los ataque. Cualquier acto ilícito, ilegal, lo ataque. No puede quedar sin castigo, porque entonces se convierten en una cultura, como lo es, o en actos mayores. La corrupción es parte de la impunidad, de la certeza que no te va a pasar nada. El cohecho, la extorsión, bueno, es parte del... Y viniendo de funcionarios públicos, de servidores públicos, pues una situación grave, porque extorsiona a quien le debe de servir. ¿Sí? Daña a quien le debe, Un servidor está para servir a la sociedad. Para cuidar de ella. Para cuidar de ella, y resulta que es el que va y lesiona a la sociedad. ¿Sí? Un servidor público tiene una serie de bienes y recursos para cumplir un programa en beneficio de la sociedad. Cuando los usa en beneficio de sí mismo, de sí, bueno, pues estamos ante un acto grave, ilegal y por lo menos inmoral. Pero 2015 para mí es una oportunidad. Para todos debe de serlo. Debe de serlo. ¿Cómo avanza el cambio del IFE al INE, que no es solamente nombre, sino además son responsabilidades? ¿Y cómo ven la jornada electoral del 7 de junio? ¿Cómo transita del IFE al INE? Es un tránsito interesante. Primero, el IFE surge en 1990 por un acuerdo de los partidos políticos en la Cámara, y lo traducido en una ley, una reforma constitucional y en una ley con las que se crean instituciones, entre ellos el Instituto Federal Electoral. Atiende una demanda muy sentida de la sociedad, un área que puso en riesgo la vida política del país en 1988. ¿Por qué? Porque las elecciones los resultados de las elecciones no eran creíbles. ¿Sí? No había habiendo reglas, se percibía que no se respetaban. Los participantes no jugaban con las reglas. Y entonces todo esto, entre otras cosas, ¿no? Surge el IFE y atiende de manera puntual lo que dice la ley. Surge entonces un cuerpo de funcionarios públicos, servidores públicos, que actúan bajo los principios de certeza, pero el primero, en ese momento, el principal era la imparcialidad. Funcionarios públicos que no estuvieran, ¿sí?, inclinados hacia ninguno de los jugadores. Entonces, imparcialidad, certeza, objetividad, legalidad, ¿sí?, independencia. Y surgiendo aún desde 1991, surge sólido ya, hay convicción de servicio con estos principios y se va consolidando en todo su trayecto desde el 90 hasta, en este caso, el 2014, 2015.
atiende procesos electorales 91, 94, 97, 2000, 2003, 2006, 2009 y 2012 como Instituto Federal Electoral. Solamente que, y aquí es una cuestión también de un rezago que tenemos, estoy hablando en términos de país y de cultura política, del reconocimiento al triunfo del otro. O sea, cuando el que gana, gana, cuando el que triunfa en un proceso, en un distrito, en un estado, en el país, bueno, pues agradece a todo su equipo de trabajo por el enorme trabajo realizado, sí, a la sociedad su respuesta, su acompañamiento, y los que pierden le echan la culpa al árbitro. ¿Sí? En lugar de evaluar qué fue lo que pasó en el trayecto. Tú tienes que saber desde que comienzas a jugar o entras a una competencia, cuáles son tus probabilidades. Y entonces, termino, entonces, eso genera desgastes. 2006 fue una enorme confrontación con la autoridad de parte de quienes no aceptaron resultados. Y todo se lo atribuía a la autoridad. 2012 pasó algo parecido. Entonces, no todo es así. ¿Sí? Ahora, después de todo esto que hemos dicho, y que sí es cierto, y ha generado falta de credibilidad en la institución, porque, bueno, eso ha sido constante, la desacreditación, el instituto se ha mantenido. Cuando viene la reforma electoral y se aprueba, bueno, se crea una nueva institución. ¿Cuál es la experiencia de cuando haces una nueva institución? Tenías una y haces una nueva para casi lo mismo. Sacas a toda la gente de la institución anterior y metes pura gente nueva en la nueva institución. ¿Sí? ¿Y la experiencia? La experiencia es que los 7 partidos, por unanimidad, se metieron a hacer la reforma electoral constitucional con una condición: nadie del personal del IFE se va, todos pasan al INE. Entonces ahí ves la responsabilidad de los dirigentes de los partidos por construir instituciones fuertes. Es cierto, a nadie le gusta perder, pero también saben que no se puede ganar todo en una democracia y que no todo es causa del árbitro, aunque le eches la culpa al árbitro. Entonces, el tránsito de IFE a INE, lo que hicieron fue solamente primero cambiarle el nombre, darle mayores atribuciones ahora a la institución y dejar al personal que ya estábamos. Que tiene la experiencia. Que tiene la experiencia. Yo recuerdo en el año 2000, había quienes decían, no, es que si pierde el PRI, este país se va a derrumbar. ¿Cómo vivieron desde dentro esta circunstancia, estas amenazas, diría yo, de que el país se caía si ganaba Fox? Mira, yo creo que esas sensaciones más fuertes se vivió en el 94, cuando la muerte del candidato. El país se vio sorprendido, la sociedad de fines del siglo XX, que nunca tuvieron la experiencia de lo que había sido la Revolución Mexicana, como si la tuvieron todavía los que vivían en 1940, 1950, que fueron viendo todos los cambios institucionales. Pero en 1994, cuando la muerte del candidato, el país se cimbró, la sociedad se cimbró. En medio de la lucha electoral, matan a un candidato. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Sí. Estaba yo en Reynosa en esa ocasión. Y precisamente no porque no se lamentara la muerte de un ser humano y alguien también de la importancia de un candidato a presidente de la República, sino que dije, a ver, México no es un país de un solo hombre.
Nunca lo ha sido, de hecho. Se ha depositado la confianza en la historia, en cierto hombre, pero no así. La historia te demuestra que no es así, que hay muchas personas capaces, comprometidas con el país, con lo público y con el futuro, siempre por un mejor futuro. Digo, lamentando esto, se va a resolver. ¿Cómo se resolvió?